Bienvenidos a nuestro primer episodio de Conexiones, un podcast de la Comisión de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de ASAECA, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. En esta oportunidad conversaremos con Vanessa Ragone, productora, realizadora y showrunner de cine y televisión en Argentina. Algunos de los títulos más destacados de su trayectoria son las películas El secreto de sus ojos y Elena sabe, junto con las series Atrapados y El fotógrafo y el cartero, El crimen de cabezas. Ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el María Luisa Bemberg, el Cóndor de Plata y el Conex a la trayectoria en producción audiovisual. Actualmente se desempeña como tesorera de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica y es docente de realización audiovisual en la NERC. Buenos días, buenas tardes, qué gusto poder estar compartiendo con ustedes este espacio, este nuevo podcast de la Asociación de Estudios sobre Cine y Audiovisual en Argentina. Hoy vamos a estar entrevistando a Vanessa Ragone, que verdaderamente es un lujo poder contar con su presencia aquí. Vanessa, vamos a meternos de lleno en el tema. Quería preguntarte, ¿cómo es la experiencia de trabajar en la industria audiovisual argentina? Vos tenés una gran trayectoria de trabajo en este campo, en este ámbito, y nos gustaría saber cómo es justamente insertarse en este espacio, cómo es trabajar en el ámbito de la industria audiovisual, así que nos gustaría escucharte sobre eso. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, yo diría que para trabajar en la industria audiovisual es extensa la respuesta y depende un poco de los momentos en los que, pensando en quien quiere insertarse, intenta insertarse. Yo comencé mi trabajo como productora y directora en los años 90, que era un tiempo, si quieren, un poquito parecido al actual, en el sentido de que todavía no estaba la ley de cine promulgada, ahora sí lo está, pero la situación económica del Instituto de Cine y una situación económica que no permitía en aquel momento apoyar la actividad cinematográfica en sí, porque apenas si estaba terminando de conformarse como tal. Yo estudié en la Escuela Nacional de Cine, que era un pequeño centro de experimentación junto con 16 otros compañeros estudiantes, muchos de los cuales siguen en la actividad. Entonces, insertarme para mí fue empezar a pensar en proyectos propios que yo pudiera de alguna manera realizar. Y esos proyectos, como saben, el cine y la actividad audiovisual es muy costosa, es más cara que cualquier otra de las llamadas industrias culturales. Entonces es muy difícil insertarse y hacer una película. A mí me interesa mucho el campo documental, entonces yo empecé trabajando, haciendo pequeños trabajos, por un lado institucionales, publicidad, cositas. Luego obtuve algunas becas e hice 4 documentales en comunidades indígenas que tuvieron un recorrido muy importante, ya les digo, década del 90, todavía son muy interesantes de ver. Pero mi inserción fue en principio esa, generarme mis propios lugares de trabajo. Yo trabajé muchos años en una inmobiliaria mientras hacía cine, ¿no? No vengo de una familia que me pudiera financiar ni sostener económicamente, ni mucho menos aportar para un proyecto. Entonces, un poco fue ir buscando caminos alternativos para hacer proyectos documentales que, en general, este tipo de proyectos son más accesibles que una película de ficción, lógicamente. Y un poco el camino fue ese para mí. Después trabajé en roles de asistencia de producción. Descubrí que podía ser productora, que fue un descubrimiento, porque yo más bien quería ser fotógrafa, no productora de cine, pero diversas razones, entre ellas que soy una persona bastante metódica y bastante ordenada. Si bien los números no eran mi fuerte, fui entendiendo qué hacer, cómo buscar intereses en otros, cómo despertar las ganas de otros de participar, de colaborar, y también cómo organizar un flujo de trabajo y un flujo de dinero, que por pequeño que sea o por mucho que sea, siempre hay que tenerlo muy resguardado. Entonces, bueno, después hice un poquito la cadena del cine habitual, que es empezar de meritorio o ayudante en una película, asistente de producción, hice locaciones, hice muchas cosas en estructuras ya de cine
un poco más industrial, ya esto más hacia los 2000, cuando ya había se había establecido un poco de fomento desde el Instituto de Cine, empezaba el nuevo cine argentino, y allí trabajé un poco, y en algún sentido descubrí que yo tenía más ganas de tomar yo las decisiones. Todavía ahí en el cine hay una cosa muy escalafonaria, uno empieza de ayudante, después va asistente, después capaz pasa jefe y a lo mejor no sé qué. Pero ese estilo de trabajo, y en los 2000 en particular, no era muy para mí. Yo me sentía que lo que quería hacer no era todo ese escalafón. Y con mucho valentía y riesgo fundé una productora que se llama Zona Audiovisual, con la que trabajo aún, y decidí producir el primer largometraje de una de mis compañeras del ENERC, hermanas, de Julia Solomonov, que era su primera película de largometraje, una grandísima película que pueden ver. Y también mi primer largometraje como productora. Dos experiencias, dos personas con experiencia de primera obra, digamos, tanto Julia, que tenía mucha experiencia en cortos y en producciones diversas, pero era su primer peli, y la mía como productora. Una experiencia muy compleja en lo económico, era una película muy grande la hicimos empezamos a preproducir a fines de 2001, es decir, un caos total. La película tenía que rodarse gran parte en Estados Unidos, o esa era la expectativa. Imagínense el tema dólar, ¿no? Todo era una complicación tremenda. Julia y yo, juntas como digamos, directora y productora, pero Julia también como buena compañera productora, fuimos a miles de lugares, encuentros, hablamos con coproductores en diversas partes del mundo y finalmente con distribuidoras internacionales, etcétera, y finalmente logramos armar la película y la filmamos en 2003 con una cantidad de fondos muy diversos que, si uno ve los créditos, se dan cuenta de que fuimos sacando un poco de ayudas de todos lados, una ayuda del instituto, un concurso que Julia había ganado. Se la prevendimos a Disney en aquel momento y tuvimos una coproducción con España. Y de esa coproducción y del vínculo de esa coproducción nació un trabajo en conjunto con unos socios españoles que son productores de muchísimas películas, Tornasol Media, tienen más de 150, 180 películas hechas, ahora en aquel momento eran como 100. Nos hicimos muy amigos, yo me hice muy amiga del matrimonio que son los dueños de Tornasol, y decidimos juntos formar una empresa en Argentina con un capital que ellos ponían y mi trabajo y la intención de buscar proyectos. Y a partir de ahí mi trabajo fue el trabajo que yo creía que era el que quería hacer, que es ser productora y productora ejecutiva. Entonces ahora un poco las reglas del juego las pongo yo, en el sentido de cómo trabajo con mis equipos, qué cosas decidimos, desde elegir producir hasta ciertos valores de una cultura del trabajo en Haddock y en Zona, de cómo nos manejamos, ¿no? Intentando siempre conservar equidad y paridad de género, por supuesto, buenas prácticas, en fin, una cantidad de cosas que yo cuando empecé en el cine las veía todas muy ruidosas. Yo soy feminista desde los años 90, entonces todo me parecía un ruido. Y por diversas razones decidí, bueno, yo quiero tratar de armarme el mundo que pueda. Ahora, si esa es la experiencia de todo el mundo, les digo que no es tan fácil. Tampoco hay tantas mujeres encabezando empresas productoras. Yo soy socia, tengo una socia una empresa con una socia, y mi empresa con Tornasol, donde Tornasol forma una parte pequeña de la empresa, es decir, que yo en algún sentido soy una especie de productora que no tengo un partner en la producción, o no hay un varón y yo, digamos. Eso es claro. Digo, hay muchas mujeres haciendo producción en Argentina, pero muy pocas que tengan sus propias empresas donde ya sean titulares de las empresas. Eso también para analizarlo, ¿no? En el hoy, bueno, siempre el camino es de a pequeños pasos, digamos, ¿no? Difícilmente uno sale de una escuela de cine o decide que quiere hacer cine audiovisual y se encuentra mágicamente con como el caldero que está al final del arco iris. El trabajo ideal. Eso no sucede, es un trabajo que es progresivo y que cada quien deberá un poco encontrar su mejor manera de abordarlo. Claro.
Bueno, una cosa muy interesante que vos mencionabas recién en tu derrotero profesional es la relación entre el trabajo del audiovisual y el contexto, ¿no? O sea, está muy interrelacionado lo que sucede a nivel país con lo que sucede a nivel industria audiovisual. Dado el contexto actual, ¿no?, en el que nos encontramos, ¿cuáles son las estrategias de comunicación que vos pensás se pueden diseñar para señalar la importancia que tienen las producciones audiovisuales argentinas? En principio diría que teniendo en Argentina un Instituto Nacional de Cine que lleva 40 años de existencia y que por el instituto y previamente a él, la Argentina ha tenido una historia de cine, ¿no?, y de cine y de audiovisual poderosa en América Latina, la primera estrategia sería que el Instituto Nacional de Cine comunique con felicidad y alegría todo lo que el cine nacional hace, en lugar de comunicar todo el tiempo una cuestión de desprecio o de ajuste. Yo justo reposté ayer algo que era, bueno, el superávit del Inca. El superávit no se entiende qué es una palabra ajena a nuestra actividad. Digamos, el cine no es superavitario en principio, el proceso del cine es un proceso largo donde uno en general no pierde, y el instituto pierde, sino que gana con una determinada cantidad de tiempo, porque es un tiempo largo, la película se hace, después se estrena, después se vende, todo eso son reingresos al instituto cuando da subsidios, y cuando vende entradas, y cuando vendemos películas al exterior y reingresan en dólares, ¿no?, que tanto se necesitan. Entonces, es una maquinaria muy compleja la del cine, muy grande. Para comunicarla, primero, hoy acabo de ver, hay como 4 o 5 películas argentinas, o 6 en el Festival de San Sebastián, competencia oficial, Horizontes Latinos, varias películas en Venecia, varias películas en Toronto, es decir, festivales de categoría internacional que adquieren una fiesta. Todo eso está hecho sin apoyo del instituto. Ya prácticamente la mayor parte de esas películas, bueno, han ganado premio de Locarno, cantidades de cosas que uno dice, pero ¿cuál es la razón para que desde el lugar de fomento esto no se comunique? ¿Cuál es la razón para que los periodistas especializados con dificultad lo comuniquen? Bueno, ese desprecio hacia nuestra actividad y esa idea del cine para pocos, el cine para muchos, el cine que no hace plata, todo eso es una estupidez que no tiene sentido, es una cosa, tanto que se habla de no ideologizar, es pura ideología. Y yo les puedo decir, hay cine todo el cine es para un público, porque el cine es costoso de hacer y nadie filma, excepto puede haber algún caso de gente mala, digamos, gente desleal, pero muy poca gente. Yo no conozco a nadie de mi extenso mundo de productores y productoras que filme para no hacer público. Después, las películas pueden no hacer público en Argentina, pero hacer un recorrido internacional importantísimo, presentar a la Argentina en festivales, venderse internacionalmente, venderse a las plataformas. Es decir, nosotros, aún sin el apoyo del instituto, es decir, con la oposición ferviente del instituto, lo cual ya es un crack mental total, ¿no? Sí. Y pensando que el presidente del instituto en este momento dice que ve pedazos de películas en TikTok, entonces realmente estamos como en una situación de desconexión total, ¿no? Yo, digamos, si estuviera en ese lugar, aprovecharía todo esto como logros del cine argentino, como marca país. Digo, me estuve en una reunión con otros productores de otras industrias y a todos les importa muchísimo la marca país, porque es lo que dice quién sos, es lo que hace que vengan más turistas. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de todo esto? El cine es el principal motor de eso. Nosotros hicimos una serie para Netflix en Bariloche y ahora recibo preguntas de todas partes del mundo, de gente que no conocía Bariloche, no lo conocía bien y quiere venir a Bariloche. Y el ministro de Turismo de la Nación, Scioli, nos dio el otro día un premio a la película, a la serie, por haber mostrado Bariloche. Entonces, digo, el cine tiene una penetración en el cine, en las series, en el contenido audiovisual, una penetración muy importante para no utilizarla a favor de la comunicación. Después, los productores y productoras hacemos toda la comunicación que podemos, nos volvemos locos tratando de comunicar. La comunicación a la vieja antigua, como estrenar una película y poner vía
pública, ¿no? Poner afiches en la calle, bueno, todo eso es muy costoso y dependiendo de qué película puede expresarse más o menos. Pero en los medios de comunicación casi no se puede hablar, porque cada vez que uno dice algo, vuelve un hate tan grande que medio que la gente va dejando de comunicar. Ustedes piensen que a Ricardo Darín, uno de los nombres más destacados en nuestro país, le hicieron un hate de 2 semanas porque había dicho no sé qué del precio de las empanadas cuando estaba estrenando El Eternauta, la serie más vista de idioma no español en Netflix, y son cientos de millones de personas que la vieron. Entonces, sí, es tan despectivo todo lo que pasa respecto del cine argentino que comunicar se nos hace difícil. Ahora, es facilísimo porque logros para comunicar, hay muchos logros con las plataformas, logros con el cine que no es de plataforma y que va a festivales, películas que se hacen con muchísimo esfuerzo y muchísimos años y que les va muy bien. Bueno, comunicar, seguimos comunicando en la medida en la que podemos y en la medida en que no te asustan con una violencia tremenda. Digo, Adrián Suárez también, un tipo que nadie podría decir que no es alguien que haya generado su vida y su trabajo desde lo privado, etc. También dice 2 palabras y lo bardean. Entonces, ¿a quién le va a dar ganas? Digamos, se hace difícil, más allá de poner vamos, ir en profundidad sobre estos temas, porque del otro lado te encontrás con una violencia inusitada. Pero bueno, creo que los de comunicación deberían dar el espacio para comunicar. Indudablemente. Y en relación a esto, estábamos pensando, ¿no? ¿Cómo repercute esto en las futuras generaciones de realizadores? O sea, vos también te has desempeñado y te desempeñás como docente en distintas universidades de aquí del país. ¿Y cuál pensás que puede ser el impacto, ¿no? de este contexto que vos estás relatando en las aspiraciones de las futuras generaciones de realizadores? Es difícil decirte. Yo doy realización documental en este momento, he dado muchas cosas, pero bueno, este año y el año pasado estuve muy ocupada y me quedé con mi cátedra de realización documental en la ENERC, que la tengo desde el año 2000, es decir, que vi ya 25 generaciones, 25 camadas. Son alumnos que tienen y alumnas que tienen muchas ganas, mucha potencia y que de repente se encuentran sin el lugar habitual al que por ahí podrían ir. Si bien en Argentina, porque también hay una sensación rara en este momento, hay muchas menos producciones, lo cual es cierto, muchas menos producciones a partir de que el Inca no financia, pero también hay muchas producciones que financian las plataformas, o que logran un financiamiento mixto, empieza a haber algo de televisión, alguna cosita, empieza a haber, se ha desplazado, ¿no? Hacia otro tipo de cine o de series que implican mucho más tiempo de trabajo también. Entonces, no es la repercusión en mis alumnos, yo le doy alumnos de todas las especialidades y es diferente para cada especialidad. Por ejemplo, digo, para quien sale de la especialidad de sonido, o incluso de fotografía y de montaje, les diría también, la perspectiva de una salida laboral relativamente rápida todavía está vigente porque seguimos produciendo un montón, digamos, todos los días. Si ven cualquier plataforma, casi todas las semanas tenemos estrenos de series en plataformas y esos son 2 años de trabajo o 1 año y medio de trabajo para cualquiera. Yo diría que quienes estudian guión, realización, bueno, producción es más lento porque entender cómo producir con plataformas es realmente que entenderlo es otro mundo. Bueno, para ellos es más difícil, es muy difícil que un director que no tenga ni un cortometraje logre rápidamente integrarse en ese mundo. Nunca ha sido fácil. Yo en este momento, todos los que están cursando sus carreras o empezando, y se sigue, digo, nadie ha dejado de querer hacer cine o audiovisual porque es una industria creativa y preciosa y que te permite llegar a lugares que ni te hubieras imaginado y expresarte, ¿no? Sobre todo, todos les digo que igual hay que empezar a hacer algo, juntarse con amigos, hacer un corto, hacerse ver, ¿no? Nuestra profesión es una profesión también muy de mostrar lo que uno hace, de mostrar quién es, de mostrar qué capacidades tiene.
Digo, yo no llegué con el apoyo de nadie a donde estoy, lo hice solo trabajando. Seguro tuve suerte, seguro, pero si no te mostrás tampoco es posible nada. Entonces un poco mi reflexión en este momento, más allá de que antes había, por supuesto, ayudas concretas, estaba el concurso Glaser para primeros directores, historias breves que dio camadas de directores muy importantes, y qué sentido tenían esos concursos, y esas eran el primer impulso para hacerte ver, para gente que por ahí no puede juntar unos cientos de miles de dólares para hacer un corto, porque un corto son cientos de miles de dólares. Entonces, esa era la expectativa de este tipo de ayudas del instituto, que eran muy puntuales y muy bien pensadas, y que ahora están, bueno, se estrenó el último Historias Breves, que es de la anterior gestión, y nadie se enteró. Digamos, se enteró, yo me enteré porque vi una nota de algún colega periodista, pero era una cosa de locos. Entonces, sí es un poco desmotivante en este momento. Yo, como les dije al comienzo, siento que vuelvo a los 90, que me siento preinstituto y siento que hay que empezar desde ahí. Lo que no está bueno es que pasaron muchos años y se generó un ecosistema de producción muy grande, que mucho está migrando. Tenemos muchos colegas que han migrado sus productoras a Uruguay, que tiene unos sistemas de tax rebate y cash rebate muy buenos, entonces es tentador. Algunos otros se han ido a México, otros se van a España, es decir, colegas de todas las áreas, ¿no? Productores, directores, guionistas, actrices, actores. Perder ese ecosistema que nos costó tanto construir es realmente una pena, ¿no? Y tener que empezar como antes de cuando estaba el instituto realmente es un sinsentido, dado que el instituto hizo crecer todo esto. Ahora, es una época de sinsentidos esta, y es difícil decir más que fuerza y a seguir adelante, porque hay un futuro, y porque, como dicen los sufis, esto también pasará y volveremos, y ojalá volvamos con más ideas y más capacidades también. Para terminar, quizás esto, el hecho de tener que ir al privado y no tener casi apoyo de lo público, bueno, te hace afinar muy bien tus ideas y tenés que pensar muy bien qué le vas a decir. Digo, lo público tenía algo muy valioso, que es que no interfiere en tus contenidos, y eso es muy importante. El privado tiene una línea editorial y hay un cierto contenido que sirve o interesa a algún tipo de privado, y otro que no. Entonces ahí hay un mundo de contenidos que se están perdiendo porque no consiguen financiamiento, porque no pueden no interesar, digamos. Entonces, creo que esa era la función, o es la función principal de los fondos de fomento públicos, y no es el Instituto Nacional de Cine de Argentina el único que existe. Digamos, desde Corea del Sur hasta Francia, México, Brasil, no hay país que no tenga fondos de fomentos públicos cuya tarea es especialmente sostener primeras voces disruptivas, aquellos que hacen que el cine dé un paso para adelante. Si no hubiera habido Inca, no hubiera habido Lucrecia Martel. Y si no hubiera habido Lucrecia Martel, hoy no tendríamos quizás el lenguaje más refinado del cine de la Argentina. Pero también no hubiera habido Damián Cifrón, o no hubiera habido Pablo Trapero. Entonces, perder un lugar tan central en un momento tan importante de la actividad audiovisual es de una necedad absoluta. Yo lo único que puedo pensar es qué necios. ¿Por qué no se ponen en el medio y dicen, che, todo esto es cine argentino, todo esto lo hicimos nosotros, más o menos, digamos, aprovechenlo? Porque nadie les va a decir que no. Nadie va a decir, no lo hicimos. Vamos a decir, sí, vamos, cine, pongamos marca país, todos los productores queremos volver a poner marca país. Y ni eso, y ni siquiera acompañar las películas que son películas nacionales que van a festivales internacionales. No digo ni ponerles un peso para que vayan, digo que ni eso ya hay o está en discusión. Digo, decir, las mandamos, vinieron, ganaron un premio. Cada vez que ganamos un premio yo miro a ver si las redes del instituto dicen algo, y es, hoy logramos desfinanciar el proyecto de cine en las cárceles. Digo, decir, pero esto es una noticia, esto es una mala noticia. Bueno, en relación a esto, ¿no?, que venimos hablando, una de las cosas que podemos hacer para resistir en este contexto actual es asociarnos, ¿no?, juntarnos, reunirnos de alguna manera. Nosotros aquí en la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual venimos haciendo muchas tareas. Vos, por tu parte,
participás en la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, ¿no? Existen distintas organizaciones y asociaciones en la Argentina que tratan de impulsar, ¿no?, lo que es la industria audiovisual. ¿Cuál te parece que es la importancia de formar parte de estas asociaciones, de estas organizaciones que trabajen con temas relacionados con el audiovisual en la Argentina? Yo creo que asociarse es fundamental. Yo fui 2 años, como decís, presidenta de la CAIC, que es la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica. Es una cámara de empresas de cine que se formó en el año 87, es una cámara que tiene mucha historia. Es la primera cámara audiovisual que logró ser reconocida por la UIA como una nueva industria, ¿no? Eso fue en el año 2012. Y nuestro trabajo es un trabajo en distintos puntos, en distintas áreas, ¿no? En áreas de gestión y de negociación. Nuestra cámara lleva adelante todas las paritarias. Ustedes saben que en el cine tenemos muchos gremios, entonces las paritarias, que ahora parecen algo que no se sabe lo que son, pero siguen existiendo y se siguen negociando. Digo, para algunos, desgraciadamente, han quedado en cero. Nosotros negociamos paritarias con actores, con extras, con técnicos. Entonces, hay todo un área de la Cámara que trabaja en todo el área sindical y laboral, otro área que maneja las relaciones institucionales, en principio, por supuesto, el Instituto Nacional de Cine, pero también organismos internacionales de producción, como Ibermedia, como Eurimage, digamos, festivales internacionales. Yo en este momento soy tesorera, pero desde hace ya varios años veníamos conversando con Netflix la posibilidad de hacer con un área de Netflix que es el área de relaciones públicas o de asuntos institucionales que tiene Netflix en todos los países. Veníamos pensando cómo armar alguna actividad conjunta que nos permitiera llegar a las cosas que más les interesa a Netflix, que son los desarrollos sectoriales y regionales, diversidades, etc. Entonces este año logramos finalmente llegar a un acuerdo para hacer 3 actividades, de las cuales ya vamos haciendo 2, que se llaman Industria en Foco. Después les puedo mandar información si les sirve para comentarla. Industria en Foco, la primera que se hizo fue un encuentro federal de productoras audiovisuales, de empresas productoras en Buenos Aires. Eso se hizo en abril. Trajimos a 30 representantes de empresas de todo el país, que estuvieran todas las regiones del país representadas. Fue interesante porque también vimos que muchas empresas productoras en el interior del país o en las provincias se han tenido que ir medio deshaciendo. Muchas de esas empresas empezaron al calor de una producción federal que se inició en el 2010 y 2012, diría yo, ¿no? Y se armaron los polos audiovisuales, y con la idea de que no fuera solo la ciudad de Buenos Aires la que concentrara toda la actividad cinematográfica. Y se generaron muchas empresas, pequeñas empresas, pero que fueron teniendo su recorrido. En estos últimos años, a esas empresas les cuesta muchísimo, porque imagínense que si no hay modo de acceder a ninguna ayuda pública desde la ciudad de Buenos Aires, más difícil es desde las provincias, si bien se han ido organizando para tener algunos fondos públicos pequeños. Bueno, Córdoba tiene uno importante, Mendoza también lo tiene, y muchas provincias están generando estos sistemas de cash rebate que tienen lo interesante, que es traer producción a las provincias. No es un fondo, es una devolución de impuestos, digamos. El cash rebate se devuelve después de que el fondo se usó, por eso hay que traer fondos, y en general entonces los que traen fondos son o quienes vienen con coproducciones o quienes vienen con plataformas, pero de todos modos es una manera de generar un impacto en la provincia, de dar trabajo, por supuesto, porque ustedes piensen que mucha gente que vino y que estudió en Buenos Aires y estaba trabajando en Buenos Aires, en un momento se volvió a sus provincias con la expectativa de generar trabajo en sus provincias, y eso, bueno, quedó truncado. Entonces, en nuestra Industria en Foco 1, que fue este encuentro federal de productoras, que fue muy agradecido por todos, tratamos de traer a todos. Muchos de ellos tuvieron que darse de alta de nuevo en AFIP, porque no podían ni pagarlo, pero por venir decidieron hacerlo. Tuvimos unos encuentros de mesas de trabajo súper interesantes, invitados internacionales, productores con otras experiencias para que contaran cómo fueron sus experiencias. Una mesa con todos los representantes
del audiovisual en diversas provincias que estén trabajando con el cash rebate para que se escuchen unos a otros, los productores y productoras se escuchen, que a lo mejor están produciendo en Tucumán, donde tienen unas ciertas ayudas, y en La Rioja hay otras y pueden combinarlas. Bueno, hicimos ahí un gran trabajo, les diría, de encuentro, de conocimiento y de celebración de lo que somos, porque si no, bueno, después hicimos un lindo cóctel además, ¿no? Porque si no te sentís como muy mal. Es decir, ustedes piensen que Ventana Sur, que era un lugar para ese encuentro, el año pasado se fue a Uruguay, este año vuelve aquí, no sé bien cómo será, pero realmente pero para venir a Ventana Sur hay que pagarse. Nosotros los invitamos a todos, ¿no? La propuesta era que ellos vinieran invitados por nuestra actividad. Eso fue, pero experiencia espectacular, y encontrarnos con otros acentos. Yo soy santafesina, que encontrarnos con otros acentos, encontrarnos con otras realidades, con lo que le pasa a una persona en Santa Cruz, con lo que le pasa a una persona en Misiones. Realmente estuvo extraordinario. Una persona de Netflix, que es la nueva directora de contenidos para el Cono Sur, que es Keka Halvorsen, dio una charla súper interesante acerca de, bueno, qué busca Netflix o cómo llegar, muy abierta a estar disponible para que nuestros productores y productoras de todo el país les puedan hacer llegar cosas. No es que todas vayan a ir, pero sé que todas las leen. Entonces, bueno, todo eso fue muy interesante. Y en este momento estamos haciendo la segunda actividad, que se llama Laboratorio Audiovisual, y que es un laboratorio para segundas obras, películas, series, ficciones, documentales, de mujeres, personas trans e identidades no binarias. Y ya no más decirlo en el otro contexto de odio que hay, es un montón. Ya están trabajando, se presentaron casi 200 duplas, es decir, 400 personas que no sé si todas ya estaban trabajando juntas, pero se unieron para presentar sus proyectos de desarrollo. Y estamos trabajando con 8 duplas que tienen unas tutorías espectaculares de guión, dirección, producción, marketing, asuntos legales, pitch de proyectos. Y esas 8 duplas al final de octubre están en Buenos Aires. También son invitadas quienes no sean de Buenos Aires. Por suerte hay diversidad de géneros, de identidades y de provincias. Están trabajando y vienen a Buenos Aires a un pitch con gente de la industria, y 2 de esas duplas ganan un premio monetario importante. Así que estas 2 actividades que hemos hecho en Industria en Foco han sido muy relevantes y tienen que ver con que somos una cámara que da tranquilidad, seguridad, que tiene años y que puede llegar y contactar e interactuar con muchos jugadores de la industria. Bueno, me parece sumamente esperanzador, ¿no? Hablando acerca del futuro, ¿no? de esta industria tan especial para nosotros, ¿qué es lo que justamente deseas para la industria audiovisual en nuestro país, mirando, ¿no es cierto?, en el horizonte hacia adelante? Yo deseo que, pasado un momento tan inquietante como este, podamos entender que lo público y lo privado en una industria que es tan costosa como la del cine tienen que ir siempre de la mano. Yo voy a citar a Jorge Cosia, uno de los presidentes del instituto, que ya no está entre nosotros, que un día nos hizo, como se presentó, hizo una primera reunión y dijo: no pretendan sacar de acá todo. El Instituto de Cine les puede dar el 30% a lo mejor de un presupuesto. Todo lo demás no es de lo público, o no es de esto público. Puede ser una coproducción, puede ser, pero tienen que buscar otros fondos. Y yo nunca jamás me lo olvidé, capaz que soy la única que se lo acuerda, pero yo me lo acordé perfecto, y nunca hice una película que le costara al instituto más del 30% de su costo. Nunca. Porque me parece que es lo lógico, digo. Y creo que a partir de que el instituto se ha retirado totalmente, cuando vuelva, y ojalá vuelva con fuerza y vuelva con los elementos adecuados y a dar los apoyos adecuados, se entienda que producir es una actividad pública y privada en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, donde todo el mundo considera que es todo privado, eso no es así. Cada territorio en Estados Unidos apoya a las cosas que se hacen ahí porque les dan valor, porque qué sé yo, te conociste el parque de Yellowstone porque lo viste en Estados Unidos. No, los estadounidenses saben muy claro lo que el cine
implica a nivel de hacer recorrer su cultura, su turismo, su comida, todo en el mundo. Lo mismo los coreanos. Corea del Sur es un ejemplo a mirar porque es mucho más moderno y ha decidido gastar en 3 cosas. ¿Y qué sabemos de los coreanos? Que hacen una comida que nos encanta. En la Argentina está el Día Nacional del Kimchi, como de locos, que es una comida espectacular, que tienen el K-pop, que la rompe en el mundo, y que hacen un cine espectacular. Y eso no surgió de la nada. Eso fueron 3 líneas de trabajo del gobierno coreano para que Corea del Sur se conozca. Entonces, y ahí empezaron también a negociar y a juntar voluntades entre público y privado. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en el cine y en el resto de las artes, y las artes que trascienden, como siempre, ¿no? La pintura, la música. Le sirve al país, le sirve a lo público, y el privado está siempre bien dispuesto porque no pierde. Si hay algo que yo puedo decir es que en el cine no sé si nos hace, yo digo en mi mismo departamento hace 25 años, digo, no es que ganás plata. Yo me gané un Oscar, que quizás es más que plata, y me gané poder seguir trabajando, pero las empresas no son deficitarias, no quiebran, no le sacan la plata a nadie. ¿Tienen un tiempo de recupero largo? Lo tienen. Ahora, siempre dan trabajo, siempre podés engancharlo. Entonces, mi deseo es que nos podamos escuchar más, públicos y privados, digo, todos los agentes públicos, que son muchos, tanto en Buenos Aires como en el resto del país, y todos los privados que tengan para aportar. Hay financistas que no saben muy bien qué hacer con la plata y quieren aportar. Bueno, poder explicarles cómo es nuestra actividad y sumarlos a un aporte privado, que no lo pierdan, que después lo recuperen. Sumar a las plataformas, entendernos con las plataformas, que son sin duda una nueva manera de mirar cine, y que eso sea una tarea en conjunto. La verdad que muchísimas gracias, Vanessa, por instruirnos y por mostrarnos este mundo tan hermoso que es el de la industria audiovisual en toda su complejidad. Ha sido un gusto conversar con vos y bueno, esperamos poder encontrarnos en otro momento. Bueno, ojalá que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Esto es Conexiones, un podcast de la Comisión de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de ASAECA. Este episodio contó con la edición y locución de Camila Azzolina, en el contexto del convenio ASAECA-UNSO para las prácticas preprofesionales. Les invitamos a acompañar nuestro podcast en Spotify y YouTube a través de ASAECA Comunicación.